Pues nada, mis queridos hermanos, eso, como dice mi hermano, vamos a, por favor, mantener nuestros teléfonos en el modo avión, en modo, bueno, como queráis, o apagado, porque en este momento no te va a hacer falta. Yo no creo que la pantalla del teléfono te aparezca en nombre de Dios haciendo una llamada. No, Él te va a hablar, sí, pero por medio de su palabra. Así que te animo a que seamos buenos oidores de lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Y no quiero comenzar sin antes darle la bienvenida a todos aquellos que también nos siguen, ¿no? Y son fieles por las redes sociales. Y hoy nos unimos juntamente con todas las iglesias, ¿no? Alrededor del mundo con ese motivo de oración que es Venezuela. Porque verdaderamente hay que dolerse con el que se duele, así nos llama la palabra, ¿no? Y a compadecernos de aquellos que están pasando por esa difícil circunstancia de la cual ninguno de nosotros estamos exentos. Además, tenemos un buen amigo ahí que viajó de Maracaibo a Caracas y lo cogió el terremoto a poco de aterrizar, pero gracias a Dios está bien. Y vamos a comenzar, mis queridos hermanos, orando. Así que te animo a que te unas conmigo para que esta palabra, la cual dice la Escritura, nunca retorna vacía, produzca ese fruto en cada uno de nosotros. Padre amado, bendito Dios, te damos infinita gracias, Dios mío, por el privilegio, Señor, que tenemos de estar esta tarde en esta tu casa, Dios mío, reunidos en torno a ti, Dios mío, con la palabra en nuestras manos, Señor, teniendo esa libertad, Dios mío, de congregarnos, de reunirnos, Señor, de poder adorarte unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, como una gran familia, bendito Dios. Sé tú, Dios mío, tomando ese lugar de preeminencia en esta tu iglesia, mi amado Señor. Sé tú llenando estos labios torpes, Señor, de tu palabra, de esa palabra rema, amado Padre. Y Dios mío, prepara los corazones de nuestros hermanos, de todos y cada uno de nosotros, Señor, como esa tierra buena, Señor, donde caiga la semilla de tu palabra, Dios mío, y que produzca fruto. Y como siempre digo, me atrevería a pedirte, Dios mío, si he hallado gracias delante de tus ojos, Dios mío, que produzca fruto por al 100 por 1, Señor. De tal manera que sigamos creciendo unánimes, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo modo de pensar, Dios mío, en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo. Ponemos tu palabra, Dios mío, tu santa palabra, Dios mío, porque no solo pan vivir al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, la ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos. Bueno, la semana pasada teníamos una predicación a la cual contestamos una pregunta, ¿no? Que era, ¿quién soy? Y esta semana vamos a seguir un poquito en ese mismo sentido, en ese mismo espíritu. Y bueno, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, es un privilegio para mí, como siempre, el poder estar con todos vosotros, poder estar con todos ustedes, como decimos en Canarias, que no se me vaya el acento, compartiendo la palabra de Dios. Y hoy quiero reflexionar sobre un tema que a menudo nosotros los cristianos pasamos por alto, pero que es de vital importancia para nuestra vida en comunión con Dios, nuestra vida cristiana. Y es una pregunta. Como así tuvimos la semana pasada una pregunta, esta semana vamos a tener otra pregunta. Y lo cual también es el título de la predicación, así que mi querido hermano Marco, apúntala. Y esta pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Muchos se mirarán, dirán, bueno, yo tengo el móvil, otros tendrán la Biblia, otros tendrán el abanico, porque gracias a Dios hace un poquito de calor aquí en Asturias, pero que no se pase, que ya se está pasando un poquito de frenada, que se afloje ya, que empiece a hacer un poquito de fresco, que ya no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Al calor, no, ya tenemos más el clima asturiano metido dentro, ¿verdad? Así que disfrutemos también del calor mientras lo tengamos. Pues bueno, mis queridos hermanos, este mensaje se basa en un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el maravilloso libro de Éxodo. Un libro que a mí me gusta mucho, particularmente. Y específicamente concretamente lo encontramos en el capítulo 4. Este capítulo es cuando Dios, recordamos, llama a Moisés, ¿para qué? Para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud que durante más de 400 años estaba sufriendo en Egipto. Moisés, debido a la magnitud de esa misión, como es lógico, en su naturaleza humana, duda de su propia capacidad. Y en medio de esa conversación que mantiene Dios con Moisés, hay un momento en que Dios le hace una pregunta a Moisés y le dice, ¿qué tienes en tus manos? A lo cual Moisés le contesta a Dios, una vara. Una simple vara. Esa simple vara, mis queridos hermanos, como todos sabemos, es la que Dios utiliza por medio de Moisés para realizar
grandes milagros, demostrando de esta manera que lo poco que tenemos, si lo ponemos en las manos de Dios, en las mejores manos, puede convertirse, es más, se convierte en un instrumento poderoso para su gloria. Pero para comenzar, me gustaría, como siempre, que veamos el contexto. Recordamos, ¿no? Sabemos lo que significa el contexto, ¿verdad? El trasladarnos a ese momento, el viajar en el tiempo. Porque claro, viéndolo desde el siglo XXI, quizás no comprendamos muchas de las cosas que la Escritura nos dice, ¿no? Por lo tanto, tenemos que profundizar, vivir, como si fuera vivir en esa época. Por lo tanto, vamos a ver el contexto de Moisés y de esa vara en las manos de ese pastor. Para comprender mejor este significado, el significado de este mensaje, de esta predicación, es importante, como bien decía, que consideremos el contexto en el que Dios le está haciendo esta pregunta a Moisés. Recordemos por un momento, vamos a utilizar esa materia gris que tenemos debajo del pelo. Recordemos por un momento que Moisés estaba en el desierto de Madián, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando, ¿verdad? No estaba jugando al boliche, no estaba haciendo otra cosa. Estaba pastoreando, estaba cuidando de las ovejas de su suegro Jetro. Recordábamos también que Moisés había huido de Egipto por cuanto había matado a un egipcio que estaba golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Recordamos, ¿verdad? Y ahora, desde una posición de privilegio como príncipe de Egipto, se había convertido en un simple pastor. La vara, por lo tanto, mis queridos hermanos, en la mano de Moisés no era más que una herramienta ordinaria, ¿verdad? Una vara no tiene nada, absolutamente nada especial. Una vara, como todos sabemos, y en aquí de Asturias vemos mucho el pastorado, ¿verdad? El pastoreo. Vemos como esa vara sirve para guiar a las ovejas, sirve para protegerlas de animales, depredadores, para apoyarse el pastor cuando realiza esas largas caminatas en su día de trabajo. Sin embargo, cuando Dios le preguntó qué tenía en la mano a Moisés, no era simplemente una pregunta retórica. Dios estaba con eso llamando la atención de Moisés de lo que tenía en su mano, hacia lo que ya tenía, hacia lo que él tenía ya en la misma mano. Dios no le pidió, por lo tanto, seamos conscientes de esto, Dios no le pidió que buscara algo que estaba ya fuera de su alcance. No le dijo, vete a la tienda y tráeme esto. Ni siquiera le dijo que fuera a Egipto a recolectar o a buscar recursos para realizar esa gran misión. Sino que todo lo contrario, que utilizara lo que ya estaba en su posesión. Y aquí vemos, mis queridos hermanos, el poder del ordinario en las manos de Dios. Déjame explicarte. A menudo, como cristianos, caemos en la trampa, y yo diría que muy a menudo, caemos en la trampa de pensar de que no somos lo suficientemente buenos, de que no tenemos los suficientes talentos, de que no estamos lo suficientemente preparados para servir a Dios, ¿verdad? De esto también hablábamos más profundamente en la predicación anterior, esa que llevaba por título ¿Quién soy?, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo en este pasaje que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 4, nos enseña que Dios no está, escúchame bien, no está limitado por nuestras propias limitaciones. Porque muchas veces, sin querer, mis queridos hermanos, limitamos a Dios. Entiéndeme bien. Dios, nosotros no crecemos a la imagen y semejanza de Dios, sino que hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Yo no puedo, por lo tanto Dios no puede. Ese concepto se nos queda muchas veces grabado en nuestra mente. Y sin embargo, lo que tenemos, por pequeño o insignificante que pueda parecer a nuestros ojos, puede ser usado y es usado por Dios para grandes propósitos, y eso sí, si lo ponemos en sus manos. Consideremos lo que sucedió con la vara de Moisés después de que él la entrega en manos de Dios. Dios le dijo a Moisés que arrojara la vara al suelo. Lo recordamos, ¿verdad? ¿Y qué pasó luego con esa vara? ¿Se convirtió en qué?
¿En qué? En una serpiente, no se convirtió en un lebrancho ni nada, en una serpiente, perfecto. Luego, cuando Dios le pidió a Moisés que la recogiera nuevamente, vemos cómo esa serpiente se convirtió nuevamente en una vara en las manos de Moisés. Esta misma vara, mis queridos hermanos, más adelante fue la que Dios utilizó por medio de Moisés para golpear el Nilo y convertir sus aguas en sangre. Fue la que usó Dios por medio de Moisés para invocar las plagas sobre Egipto. Fue la misma vara que usó para partir el mar rojo y hacer pasar a su pueblo, el pueblo de Israel, por el medio del mar como por tierra seca. Y fue la que usó Moisés para golpear aquella peña en el desierto, aquella peña de Oreb, y hacer brotar agua para el pueblo. La vara, mis queridos hermanos, no había cambiado su esencia. Pero ahora, entiéndolo bien, estaba siendo usada por Dios para manifestar su poder. Ahora, mis queridos hermanos, si lo llevamos a una aplicación personal, la pregunta que le hizo Dios a Moisés es la misma que todo y cada uno de nosotros debemos hacerlo en esta tarde. ¿Qué tienes? Te pregunto, en tu mano. ¿O qué tenemos en nuestra mano? No se trata, y esto supongo que lo entiendes perfectamente, no se trata solamente de lo que tenemos físicamente, sino también de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras experiencias de vida, mis queridos hermanos, que son tan valiosas, de los recursos que Dios nos ha dado. Quizás muchos de nosotros estemos pensando que lo que tenemos no es suficiente. Pero te animo a recordar, y esto es muy importante que lo tengas siempre en tu memoria, que Dios no necesita mucho para hacer mucho. ¿Lo entendiste? Dios no necesita mucho para hacer mucho. De hecho, a menudo Dios elige lo humilde y lo pequeño para avergonzar a los fuertes y poderosos. Como así nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, donde dice de esta manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes, mi querido hermano. El único que puede decir en las Escrituras fuerte es el débil. Tenlo en cuenta. Por lo tanto, mi amado hermano, Dios puede usar y desea usar de ti y de mí. Por ejemplo, en primer lugar, tus talentos y habilidades. Puedes que pienses que tus habilidades no son lo suficientemente impresionantes. Tal vez eres bueno en algo que consideras de poco valor, poco valioso, como puede ser la organización, la hospitalidad o el servicio a los demás. Sin embargo, en la mano de Dios esos dones son usados para bendecir a muchos y para el avance de su reino aquí en la tierra. No subestimes, por lo tanto, lo que Dios puede hacer con tus talentos si se lo entregas a Él. Segundo lugar, Dios anhela usar tus recursos. Quizás, mis queridos hermanos, y esto nos pasa yo creo que a todos los que estamos aquí, no tenemos grandes riquezas materiales. Pero lo que tienes, si lo pones en las manos de Dios, puede multiplicarse y ser de gran utilidad. Te animo a que recuerdes una historia. Y esta historia tiene como protagonista a un niño. A un niño que le ofreció 5 panes y 2 peces a nuestro Señor Jesucristo. 5 panes y 2 peces. Lo que parecía insuficiente para alimentar aquella gran multitud que había estado durante días siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor lo multiplicó para alimentar a más de 5,000 personas. Por lo tanto, lo que tienes en tus manos, por pequeño que sea, puede ser un gran recurso en las manos de Dios. Dios, además, mi querido hermano, y continúo, desea usar tus experiencias. ¿Escuchaste?
tus experiencias. Ese es un tesoro, mis queridos hermanos, el cual es invaluable. Voy a explicar el por qué. Porque las experiencias que has vivido, tanto las buenas como las malas, son también recursos poderosos en tus manos. Dios puede usar tus luchas y tus victorias para ministrar a otros que están pasando quizás por situaciones similares. Me lo habéis oído en alguna que otra ocasión, ¿verdad? ¿Quién puede comprender a una viuda mejor que otra viuda? ¿Quién puede entender el dolor que está pasando unos padres, por ejemplo, que han perdido a su hijo mejor que otros padres que han pasado por ese indescriptible dolor? ¿Quién puede entender, mis queridos hermanos, la esclavitud que representa el mundo de las drogas mejor que otro que ya ha experimentado, mis queridos hermanos, ese mundo? Por lo tanto, el testimonio, nuestro testimonio, es poderoso y es una herramienta que Dios usa para traer esperanza y sanidad a otros. Además de esto, mi amado hermano, Dios desea utilizar, y veis que estoy siendo muy breve en los puntos, ¿verdad? Porque no quiero alargarlo más, porque si fuera por mí me he pegado hasta mañana, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Además de esto, Dios desea utilizar, y este es el cuarto punto que vamos a ver, tu tiempo. El tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, es el recurso más valioso que tenemos los humanos en este mundo. Todos los tenemos de igual manera. Todos y cada uno de nosotros disponemos de 24 horas al día. Los ricos y los pobres. Ahí no hay distinción. Pero eso sí, la manera en que decidimos cómo vamos a usar el tiempo puede tener un gran impacto primeramente en nuestras vidas y también en la vida de las personas que nos rodean, en la vida de los demás. Si dedicamos tiempo, mis queridos hermanos, a buscar a Dios, a servir a los demás, a cumplir con su voluntad, veremos cómo nuestro tiempo se multiplica en frutos espirituales. Y para esto, vamos a ver ejemplos bíblicos. La Biblia, mis queridos hermanos, está llena de ejemplos de personas que usaron lo que tenía en sus manos para glorificar a Dios. Estos ejemplos que están reflejados en la Biblia para eso mismo, para que sea de ejemplo y de inspiración para nosotros, para que nos recuerde que no se trata de lo que tenemos, sino de cómo lo usamos para el reino de Dios. Estos ejemplos, mis hermanos, deben ser para nosotros como espejos, como anhelos, como el deseo de que esos ejemplos se manifiesten en nuestra vida. Vamos a ver en esta tarde tan solamente 3 ejemplos. El primero de ellos es David y su Honda. No estoy hablando de la marca de moto, no. Estoy hablando de aquella Honda hecha de cuero, ¿verdad? Que se utilizaba para arrojar piedras a largas distancias. Cuando David, todos recordamos la historia, se enfrentó a aquel gigante, a aquel temible guerrero que llevaba por nombre Goliat, no llevaba, recuérdalo bien, ni armadura ni espada. Aunque eso sí, el rey Saúl intentó que así fuera, ofreciéndole la suya propia, ¿no? Y dice que le quedaba como un pelele. Como así leemos en 1 de Samuel, capítulo 17, los versículos 38 a 40. Sino que lo que este joven llevó al campo de batalla fue una simple honda con 5 piedras lisas. Aunque Goliat se burló de él, David sabía una cosa. David sabía que con Dios a su lado, lo que tenía en su mano era mucho más que suficiente. Con esa honda David derribó, como todos sabemos, al gigante y obtuvo una gran victoria para el ejército de Israel. Otro ejemplo, que a mí me gusta particularmente, es el de una viuda. La viuda de Sarepta. La hemos oído, ¿verdad?
Y lo podemos leer todos en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 17, donde vemos la historia, y esto quiero que presten mucha atención, la historia de una viuda, que solamente tenía, escúchalo bien, mi amado hermano, solamente tenía un poco de harina y de aceite, lo suficiente para hacer un último pan para ella y para su hijo, antes de dejarse morir de hambre. Sin embargo, si seguimos leyendo, en ese mismo capítulo, vemos que cuando el profeta Elías le pidió que le hiciera él, primeramente un pan para él, ella no dudó, sino que obedeció. Y Dios, en recompensa a su obediencia, multiplicó su harina y su aceite, proporcionándole sustento durante toda la hambruna. Esto lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 16, donde dice de esta manera: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lo que parecía insuficiente se convirtió en abundancia en las manos de Dios. ¿Cómo opera Dios, eh? Dios mío, qué grande es la palabra. Qué sublime Dios que tuvo memoria de aquella pobre viuda. Tercer ejemplo que vamos a ver en esta tarde. Y esta vez nos vamos a ir al Nuevo Testamento. A nuestro querido apóstol Pablo y su excelente, la cual luego, más adelante, tendría por basura, y su excelente educación. Pablo tenía una educación y un trasfondo fariseo. Él dijo de sí mismo que era fariseo de fariseos, criado, educado a los pies de Gamaliel, el mejor rabino que existía en su época. Algunos podrían llegar a pensar que debido a esa situación podía ser un obstáculo para predicar el evangelio a los gentiles, por cuanto los fariseos, recordamos, que consideraban a los gentiles como algo inmundo. Pero sin embargo, Pablo usó su conocimiento de la ley y su ciudadanía romana para defender su fe y extender el evangelio por todo el imperio romano. Lo que tenía en sus manos fue usado por Dios para transformar el mundo conocido de su época. Y ese eco, mi querido hermano, llega hasta hoy en día. Por lo tanto, mi amado hermano, yo creo que a estas alturas de la predicación me atrevería a decirte que no menosprecies lo que tienes. En la vida es fácil caer en la trampa, extremadamente fácil caer en la trampa de la comparación. Mirando lo que otros tienen y sintiéndonos en muchas ocasiones inadecuados o insuficientes. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ha dado, y esto quiero que lo entiendas, nos ha dado exactamente lo que necesitamos para cumplir con el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida. Lo que tienes en tus manos es suficiente si se lo entregas a Dios. Dios nos llama a ser fieles en lo poco o en lo mucho que tenemos. En la parábola de los talentos, Jesús nos enseña que debemos ser buenos administradores de lo que se nos ha dado, sin importar cuán grande o pequeño sea. Aquellos que fueron fieles en lo poco fueron puestos sobre lo mucho. Para ir terminando, mis queridos hermanos, en esta tarde y a modo de conclusión, querido hermano y hermana en Cristo, la pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Es una invitación. A meditar, a ser consciente, a reflexionar sobre lo que ya Dios ha puesto en nuestras vidas y a considerar
mi amado hermano, a cómo podemos usarlo para su gloria. No importa lo pequeño o lo insignificante que pueda parecer lo que tenemos, si lo ponemos en las manos de Dios. Él puede usarlo, mis queridos hermanos, y lo usará para hacer cosas extraordinarias. Te animo hoy, eso sí, a mirar lo que ahora mismo tienes en tus manos con nuevos ojos. Ofrece a Dios lo que tienes, confía en su poder y permite que Él obre a través de ti. Como Moisés, como David, como Pablo, entre otros muchos, entre tantos otros que podemos leer en la Biblia, verás que cuando entregas a Dios lo que tiene, Él puede hacer cosas más allá de lo que tu mente es capaz ni siquiera de imaginar. Pídele al Señor, eso sí, que nos dé la fe y la valentía para entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él, sabiendo que en sus manos lo ordinario, como esa vara de Moisés, se convierte en algo extraordinario. Recuerda que la materia prima con la que trabaja Dios es un corazón dispuesto. Nada, absolutamente nada, recuerda, te diferencia a ti de estos grandes hombres y mujeres que Dios utilizó como instrumentos para su gloria y encontramos aquí reflejado en la Sagrada Escritura. Salvo, eso sí, quizás, el que ellos no dudaron en decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, úsame a mí y no a otro. Si tú estás dispuesto a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Para aquellos que se abandonan en sus manos como instrumentos para su gloria. Dios desea hacer grandes prodigios y señales por medio de ti y de mí. Y para eso ya nos ha equipado con todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Recuerda, mi amado hermano y hermana, si Dios es contigo, ¿qué más puedes necesitar? Porque Dios abre puertas que nadie cierra. Y Dios cierra puertas que nadie, absolutamente nadie abre. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él sigue siendo y será siempre el gran yo soy. Y si Dios es contigo, pregúntate, ¿quién contra mí? Ahora te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos que Dios puede utilizar para cambiar este mundo? Para manifestar su poder a través de ti. Pregunto, mi amado hermana y hermano, ¿hay algo imposible para Dios? Por lo tanto, sé ese instrumento para su gloria. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo, absolutamente todo le es posible. Ahora está en ti y en mí el ser consciente de esta gran verdad. El que esta predicación no caiga en saco roto. De que no sea una palabra simplemente lanzada al vacío, que la recuerdo, me gustó mucho, me llenó mucho, me emocionó, salgo del culto lleno de Dios, pero a los 5 minutos ya no me acuerdo ni siquiera de la mitad de la predicación. Está en ti y en mí, mis queridos hermanos, hacer que esta predicación, esta palabra que has escuchado pase a la acción. Dios está cansado de decirnos que no quedemos meramente en oidores, sino en hacedores de la palabra. En que sigamos el ejemplo que Jesús nos dejó establecido a todos y cada uno de nosotros. Dios dice que lo que ya ha puesto en ti es suficiente. De que no esperes a recibir, de que no esperes a que se te abra una puerta, de que no esperes, mi querido hermano, a que los tiempos mejoren para hacer la voluntad de Dios.
Hoy es el día. Hoy es el momento. Este es el momento de que la iglesia se levante. De que la iglesia ejerza esa autoridad que tiene ya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda que Jesús nunca te va a pedir, nunca va a demandar de ti algo que Él no haya hecho antes. Y si Él te demanda de ti, es porque puedes hacerlo. Es porque estás capacitado. Es porque tienes todas las herramientas para realizar la obra. El mismo Señor Jesucristo ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, el cual nos capacita, mis queridos hermanos, para toda buena obra. Que esas experiencias de vida, mi amado hermano, sirvan para ministrar a otros. Que tu tiempo, ese tiempo que es como agua en la mano que se va entre los dedos, lo utilices con entendimiento, lo utilices con sabiduría. Que sea un tiempo de provecho, un tiempo en el que busques a Dios constantemente. Porque tú sabes que tú dependes de Él. Porque alejados de Él nada podemos hacer. Que utilices ese tiempo para predicar su evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que utilices lo poco que tienes, mi querido hermano. Porque lo poco que tienes se puede multiplicar en mucho en las manos de Dios. Recordamos y veíamos la historia de ese niño. ¿Quién le iba a decir a ese niño que con 5 panes y 2 peces iban a alimentar a más de 5,000 personas? Para Dios no hay nada imposible, mi amado hermano y hermana. Vemos ejemplos a lo largo de la Biblia. Si tú confías en Dios y le pones todos tus recursos en manos de Dios, tu vida entera en manos de Dios, Dios no te va a defraudar. Dios no te va a defraudar, te lo garantizo. Ninguno que haya confiado en Dios ha sido jamás decepcionado. Ninguno. Hemos visto la viuda de Sarepta. Esta viuda, mis queridos hermanos, que lo único que tenía en sus manos, era un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer el último pan antes de dejarse morir de hambre juntamente con su hijo. Pero cuando vino el profeta de Dios, aquel hombre de Dios, y le dijo que le hiciera primeramente un pan a ella no dudó. Ella no dudó de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y le hizo un pan a aquel hombre y nunca le faltó nada. Nunca dice que menguó el aceite en su tinaja. Nunca. Ni le faltó la harina, mis queridos hermanos, en el tiempo de hambruna. Si tú pones todo en las manos de Dios, vas a ver la mano de Dios en todo, mi querido hermano. Pero no solamente lo vas a ver en tu vida físicamente, lo vas a ver en tu vida espiritual, en tus emociones, en tu alma, mi amado hermano. Lo vas a ver en tu día a día, porque vas a ver el mundo con nuevos ojos. Por eso me oirás que digo tantas veces, poned todos en las manos de Dios para ver la mano de Dios en todo. Porque Dios desea manifestarse en tu vida y en mi vida en todo, en absolutamente todo. Dios es mucho más grande de lo que podamos imaginar. No te limites, mi querido hermano, a ser un Dios a tu imagen y semejanza. Eso sí, crece tú cada día a la imagen y semejanza de Dios. Jesucristo dijo, más vale que yo me vaya. Más vale que yo me vaya. Y en otra ocasión, ¿sabe lo que dijo? Os maravilláis de estas cosas, pues mayores cosas que yo haréis. Y yo creo que Jesús no miente. Él nos dijo en su palabra, y estas señales seguirán a quienes, a los obispos, a los pastores, no a los que creen. ¿Tú crees? Esas señales deben seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beberen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios nos ha dado autoridad como hijos de Dios, porque somos cabeza y no cola, para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del maligno, mi querido hermano. No vivas victimizado. En Él somos más que victoriosos. Él nos ha prometido ir de gloria en gloria siempre que vayamos con Él, porque también nos dice que alejados de Él nada podemos hacer.
que alejados de Él nada podemos hacer. Y si Señor nos dijo que para el que cree todo es posible, mis queridos hermanos, cree. Te animo a que creas que lo poco que puedes tener en tu vida se puede multiplicar y puede ser de gran bendición y va a ser de gran bendición para muchas personas. No le hagas caso a las mentiras del diablo, de Satanás, a ese que te dice eres demasiado mayor. Recuerda, Moisés fue llamado con 80 años. Con 80 años, mis queridos hermanos. Abraham, con 75 años. A la verdad, como decía el apóstol Pablo, este cuerpo se va envejeciendo, pero el espíritu se va renovando día a día. No le hagas caso al enemigo cuando te diga no estás capacitado, tú no sirves para esto. O cuando dice mira a este o mira al otro y te empieza automáticamente a comparar con otras personas. No, mi hijo, tú eres único. Tú eres único, tú eres una obra maestra de Dios, no hay otra como tú, no hay otro como tú. Dios no se equivoca, no te hizo defectuoso. Dios te hizo perfecto ante sus ojos. Dios te hizo como esa obra maestra. Y una vez que te hizo a ti, rompió ese molde. Y ha puesto en ti todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas para manifestar, para ser ese instrumento que Él utilice para manifestar su poder. Recuerda que Él nos ha escogido a nosotros, no a ángeles, a nosotros como colaboradores suyos para la extensión de su reino. Él nos ha escogido a nosotros para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. ¡Aleluya! Él nos ha escogido a nosotros, mis queridos hermanos, para ser sus hijos. Esa es nuestra identidad, no la que el diablo nos quiera decir. No la que el diablo nos quiera decir. Reprende, mi querido hermano, toda mentira del enemigo sobre tu vida. Todas esas mentiras, todas esas voces que vienen a nuestra mente a intentarnos hacer nada, a que seamos nada. No lo digo yo, no lo digo yo. La palabra te dice llevar todo pensamiento cautivo, ¿qué? A la obediencia a Cristo. La palabra te dice que Él te ha hecho rey y sacerdote para Dios su Padre. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por lo tanto, vive en esa identidad. Vive en esa autoridad que tienes como hijo de Dios. Vive, mis queridos hermanos, con ese propósito de honrar ese título de hijo de Dios que tiene en tu vida. Dios te ha llamado a ti y a mí a ser luz, a ser sal. Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios es el que hace la obra, mi amado hermano, por medio de ti. No te creas la última Coca-Cola en el desierto. No te limites. Es Dios por medio de ti. Solamente tienes que dejar. Cuando alguien te pregunte, ¿qué tienes en tus manos? Respóndele, lo tengo todo para la gloria de Dios. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. Aleluya.